El 20 de agosto de 1890 nació en Providence, Estados Unidos, Howard Phillips Lovecraft, un escritor controvertido y extravagante cuyas obras cambiarían para siempre el género de terror y la ciencia ficción. Lovecraft tenía debilidad por los helados y por los gatos. De hecho, tenía un gato negro y, según sus propias palabras, que a continuación citaré, decía lo siguiente: "No me disgustan los perros más de lo que lo hacen los monos, los seres humanos, los comerciantes, las vacas, las ovejas o los pterodáctilos, pero por los gatos tengo un particular respeto y afecto desde los primeros días de mi infancia". La infancia de Lovecraft estuvo marcada por la trágica muerte de su padre en un centro psiquiátrico tras diagnosticársele parecía una ausencia parcial de movimiento voluntario, que es un síntoma común de la esclerosis múltiple, y una fase terminal de neurosífilis. Lovecraft además tuvo una mala relación con su madre, Sarah Susan Phillips, una puritana ultraconservadora. De hecho, dicen que Sarah negaba a su hijo cualquier muestra de cariño, y muchos críticos la consideran la causante del comportamiento un tanto extravagante que el escritor mostraría durante toda su vida. En muchas de sus biografías se explica que lo sobreprotegió hasta límites demenciales y lo trató como si fuera su único bien en la tierra. Esta actitud provocó que Lovecraft le costara convivir con su entorno debido a la poca habilidad que desarrolló para relacionarse con el resto de las personas. Esta situación llevó al joven a evadirse de la estricta educación materna y a frecuentar parajes solitarios para poder dar rienda suelta a su imaginación. A diferencia de la relación que llevaba con su madre, Lovecraft sí llegó a establecer una gran y estrecha relación con su abuelo materno, Whipple Van Buren Phillips, con quien pasaba horas leyendo en la biblioteca. El joven escritor estaba especialmente fascinado con los relatos clásicos como Las Mil y Una Noches, La Ilíada y la Odisea, y con el descubrimiento de la mitología clásica e influenciado por todas estas lecturas, el joven llegó a construir altares para antiguos dioses grecorromanos como Artemisa, Apolo y Saturno. Se dice que Lovecraft fue un niño superdotado que a los 2 años ya leía poesía, y que a los 6 o 7 años empezó a escribir. En esa época su género preferido era el policíaco. A los 13 años creó la agencia de detectives de Providence y a los 15 escribió su primer relato, La bestia en la cueva. A los 16 escribió una columna de astronomía para el Providence Tribune. Aunque ya estaba figurando como escritor, en su vida personal las cosas no iban bien, pues la muerte de su abuelo materno en 1904 afectó tanto al joven que llegó a pensar en el suicidio. Sin embargo, superó esta idea gracias a una tendencia que había ido adquiriendo mucho peso en la naturaleza del joven, y esta era la curiosidad intelectual. Otra noticia azotó al joven escritor: la muerte de su madre en 1921. Tras esta, Lovecraft acudió a una convención de escritores aficionados en Boston, donde conoció a Sonia Green. Sonia era hija de inmigrantes judíos procedentes de Ucrania, viuda y 7 años mayor que él. Aún así se casaron en 1924. La pareja pronto tuvo problemas económicos. Sonia perdió la tienda de sombreros que tenía y tuvo que marcharse a Cleveland para buscar trabajo, mientras Lovecraft se quedó en Nueva York, donde al no encontrar ninguna ocupación comenzó a sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina y por los inmigrantes en general. En esa época, el joven empezó a coquetear con el fascismo, es decir, que sentía una admiración por Mussolini desde el año 1922 y consideraba inferior a todo aquel que no fuera de origen anglo-germánico. Ello se agudizó cuando veía que muchos de los inmigrantes de su barrio acababan encontrando un trabajo que a él se le negaba. Esta situación inspiró a Lovecraft a escribir un relato corto llamado Él. Por otro lado, en 1926, Sonia y Lovecraft acordaron un divorcio amistoso en el que el joven alegó los motivos que tuvieron para dicha separación. Las grandes divergencias entre ambos y los problemas económicos no les ayudaron para que su matrimonio sobreviviera. A pesar de la separación, Lovecraft continuó viviendo en Nueva York y siguió
carteándose con autores como Robert Howard, Robert Bloch, Clark Smith, August Derleth, para quienes trabajó como escritor fantasma, es decir, un escritor profesional a quien se contrata para escribir bajo el nombre de otra persona. Más tarde, su ingenio lo llevó a crear lo que se denominó como el Círculo de Lovecraft, en el que cada autor tenía asignado un seudónimo y compartían sus ideas, conceptos y personajes a través de cartas. Gracias a esta colaboración, Lovecraft desarrolló en buena medida su mundo literario. Invadido por una profunda sensación de soledad y frustración, en este periodo Lovecraft escribió sus obras más importantes, inscritas en el ciclo de los mitos de Cthulhu, que serían 13 relatos, entre los que destacan La llamada de Cthulhu en 1926, el caso de Charles Dexter Ward en 1927 y 1928, y En las montañas de la locura del año 1931. La evolución literaria de Lovecraft experimentó 3 fases. Una primera etapa gótica, que fue desde 1905 a 1920. La segunda, una etapa onírica, que abarcó desde 1920 a 1927. Y una etapa final que tuvo como base la filosofía cosmicista, alrededor de los años 1927 a 1937. En la que el cosmos es visto como un todo inmenso y hostil. Su obra es un reflejo de su vida, que fue de todo menos fácil. Vivió aislado, concentrado en sus particulares mundos literarios, casi extravagantes, y entregado a la creación y disfrute de muchos paralelos. Según palabras del propio Lovecraft, la muerte es misericordiosa, ya que de ella no hay retorno. Pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche, extraviado y consciente, no vuelve a haber paz. Para Lovecraft, la muerte era el final. Sin embargo, consideraba que las personas de mala vida, alcohólicas y viciosas, todo ello entendido desde una mentalidad de comienzos del siglo XX, eran seres torturados y perseguidos que solo podían encontrar la paz después de la muerte. Lovecraft murió lamentablemente de un cáncer intestinal el 15 de marzo de 1937 en el anonimato y en la pobreza más absoluta. Este escritor revolucionario fue enterrado 3 días después en el panteón propiedad de su abuelo Phillips en el cementerio Swan Point, donde descansa desde entonces. Hoy lo recordamos, sin duda alguna, a este gran escritor que nos dejó el género de terror y ciencia ficción. Recuerda que estás en El Divulgador, déjanos en los comentarios cuál ha sido el relato que más te ha fascinado de Lovecraft y no olvides ayudarnos con tu like, compartiendo el video y suscribiéndote al canal para poder seguir creciendo en comunidad. Gracias y hasta la próxima.